decidí el día de hoy hablar de satélites ultravioleta. La principal razón para hablar de esto es, por un lado, que ya desde hace tiempo, no voy a compartir la pantalla completa si ustedes me dicen que se ve bien, porque a lo mejor eso causa un problema. Pero, de hecho, mis antecedentes como investigador, que inician por allá en 1991, hace casi ya 30 años, cuando era estudiante yo de maestría en Italia, pues justamente inició con aspectos de ciencia astronómica desde el espacio. En particular, con una pequeña misión, era un pequeño telescopio que se llamó V-STAR, y pues colaboré en el desarrollo de esa misión. Esa misión en realidad consistía en enviar un pequeño satélite a la Estación Espacial Internacional, un pequeño telescopio de 30 centímetros de diámetro, que estaría ubicado en una plataforma. Ustedes podrán ver mi cursor, una plataforma que se desplegaría desde la Estación Espacial Internacional. En realidad esto que le estoy diciendo es la misión Casio-A. V-STAR voló 3 veces con los transbordadores, era un telescopio igual que este, de 30 centímetros de diámetro, con una composición particular para que soportara las inclemencias del espacio, ¿no? V-STAR voló varias veces en el transbordador, y el transbordador tenía que moverse para poder apuntar al telescopio. Después de ese periodo, esto es una especie de currículum espacial de mi parte, pero quería mencionarlo pues para que vean que desde hace ya 30 años tengo interés en cuestiones espaciales. Más adelante voy a mencionar sobre los Voyager y el satélite IUE. Y quisiera comentar como un antecedente en parte positivo, pero en parte muy negativo, y es el hecho de que esta misión Casio-A, tuve la oportunidad de participar en ella en el 2003, cuando estaba haciendo una estancia sabática, y como les decía, se constaba de un telescopio pequeño parecido a V-STAR, que estaría ubicado en una plataforma, y la idea era explorar el universo ultravioleta. Aquí la parte positiva es que NASA nos otorgó el dinero que habíamos solicitado, que eran algo así como $2 millones, pero la parte negativa es que por esas fechas pues hubo las catástrofes de los transbordadores, y entonces no se pudo enviar el telescopio. Y por otro lado, algún segmento de la plataforma que ustedes ven ahí no pasó los estándares. Ese era un proyecto aparte, no era de nosotros. Y entonces, aunque hubiera volado el transbordador, muy posiblemente nuestra misión no se hubiera llevado a cabo, porque no había dónde poner el pequeño telescopio, lo cual es muy lamentable, pero fue un ejercicio muy interesante, debo decir. Después de esto, pues ha habido varios acercamientos con varias misiones espaciales, aparte del trabajo que realizamos con algunas misiones como Voyager, como Galex, que voy a mostrar en un momento, pero en particular quiero traer su atención porque ese es un caso actual, que es el World Space Observatory UV, que está aquí, que está en la sección del 2010, y hemos seguido hasta cierto sentido en colaboración con los colegas, el consorcio que tiene este satélite. Voy a mencionar algunas generalidades de este satélite que esperemos se ponga en órbita en el 2026. Bueno, déjenme mencionarles así como un recuento de algunos porqués y recuento de las misiones espaciales en los cuales yo mantengo todavía viva esa llama, aunque como ya me presentaron, desde hace algún tiempo concentro también mis actividades en astronomía milimétrica. Bien, en lo que resta de la presentación, yo voy a hablar de qué es el ultravioleta espacial y por qué queremos ver el ultravioleta espacial, un poco de un recuento histórico, las principales misiones, algunas misiones grandes para el futuro cercano. No da tiempo para hablar de las misiones más pequeñas,
Y voy a hablar aquí, y por eso pongo en letras rojas, algunos de los proyectos que todavía estamos llevando a cabo de manera muy general. Nuestro grupo en el INAOE, que se llama Grupo de Atmósferas y Poblaciones Estelares, y el ultravioleta. Y cuando menciono ultravioleta me refiero al ultravioleta espacial. Y de hecho, en la siguiente lámina les pongo ahí cuáles son las bandas del ultravioleta espacial, y eso depende de la longitud de onda o de la energía de las partículas de luz. Está el extremo ultravioleta, que va desde 70 a 912 angstrom. Este es un límite físico, ahorita se los comento. El lejano ultravioleta, que va de 912 a 2000 angstroms, y el ultravioleta intermedio, que va de 2000 a 3200 angstroms. Y este 3200 marca el corte de nuestra atmósfera. Es decir, esta radiación, no importa quién la emita, nosotros desde Tierra no la vamos a poder ver. Cualquier cosa entre 70 y 3200 angstroms no la podemos ver desde Tierra. Hay algo que le llaman, y lo pongo aquí en rojo por eso, el cercano ultravioleta de 3200 angstrom a 4000, y este en realidad es usualmente considerado como parte del espectro o de la banda óptica, ¿no? Y como les decía, y está escrito aquí abajo, podemos darle la vuelta, que es el hecho de que tenemos una radiación ultravioleta para longitudes de onda de 3200 hacia abajo hasta 70. Pongo aquí 70 porque más allá, longitudes de onda más cortas, ¿ok? Y entonces el impedimento es la atmósfera. ¿Cómo podemos abordar ese impedimento? Observando desde el espacio. Y hay otro impedimento, pero ese sí ya está fuera de nuestro control, y es que el medio interestelar, que está compuesto principalmente de hidrógeno, absorbe la radiación del extremo ultravioleta, en particular para longitudes de onda de 912 angstrom o menores, es decir, para fotones de mayor energía. Así que en ese sentido, hacer astronomía en el extremo ultravioleta está restringido a un segmento pequeño de la periferia del Sol. Está en nuestro sistema solar, pero además solo para algunas de las estrellas más cercanas, ¿no? U objetos celestes más cercanos. Bien, entonces eso es con respecto a las bandas. Aquí está un gráfico sobre la transparencia atmosférica. Como ven ustedes, la parte de ultravioleta y de rayos X, pues tenemos que ir a alturas mayores o del orden de 100 kilómetros, porque si no, no vamos a ver nada, ¿ok? Y después, para el cercano ultravioleta, pues podemos verlo desde Tierra. Y en fin, aquí está la zona visible, incorporada como un arco iris, y luego la sección infrarroja, milimétrica y centimétrica. De hecho, dicho sea de paso, por eso es que debido a esta transparencia tenemos que ir a montañas muy altas para hacer observaciones milimétricas, y tal es el caso del Gran Telescopio Milimétrico, que está a 4.600 metros. Bueno, regresando al ultravioleta, pues tenemos aquí que los rayos ultravioleta son absorbidos por la atmósfera terrestre, ¿no? Ya lo mencioné, y entonces necesitamos poner cosas que estén a una altura mínima del orden de 100 kilómetros. Y esta absorción se debe principalmente a lo que nos protege cuando vamos a la playa para que no nos quememos demasiado, y es la molécula de ozono. Esta molécula compuesta de 3 átomos de oxígeno. Eso es lo que nos sirve de filtro para que la radiación, sobre todo la más prominente, del lejano ultravioleta, pues no nos llegue y nos cause daños de consideración. Entonces, el asunto de las observaciones ultravioletas desde el espacio inició prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Las bombas B-2 que fueron utilizadas para destruir al ser humano, en particular aquellos que vivían en Inglaterra o en el Reino Unido, al poco tiempo de la conclusión de la guerra, de hecho en 1946,
se utilizaron varios de los aproximadamente 100 cohetes, 100 bombas B2. 100 cohetes fueron trasladados a Estados Unidos pues para ver cómo funcionaban, se hicieron funcionar, y tan solo un año después del fin de la guerra, dicen ahí los artículos que se adecuaron para transportar instrumentación rudimentaria, en particular en el ultravioleta. Hay una historia muy interesante donde dice que le amarraron un espectrógrafo a una de estas bombas en la cola. Yo no sé cómo lo hicieron para amarrarlo, digo, no estaba amarrado, estaba atornillado o algo así, pero bueno, esto tiene que ver con aerodinámica, así que no sé qué problemas habrá causado. Lo que sí les puedo decir es que las primeras observaciones que se hicieron fueron evidentemente con nuestra estrella más cercana, el Sol, y se obtuvieron resultados muy interesantes porque no se sabía qué es lo que se estaba obteniendo. Como nunca se había visto el universo ultravioleta en esos colores, pues se tuvo que poner a trabajar la gente de física atómica para saber qué estábamos viendo, ¿no? Y encontraron por primera vez, por ejemplo, que hay una absorción de magnesio muy importante y además una emisión en el caso del Sol. Y de hecho ahora, en la actualidad, muchas décadas después, nosotros, algunos de nosotros, aquí en el INAO en particular, queremos utilizar esas propiedades que se distinguieron por primera vez allá en 1946 para poder determinar las edades de las estrellas, que eso da material para otra charla, ¿no? Bien. Entonces, estos son los inicios en realidad de la carrera espacial completa, pero también, y en particular, de las observaciones ultravioletas desde el espacio. Por supuesto, en ese interín hubo muchas misiones de esos cohetes, luego se idearon otros cohetes que podían llegar hasta la estratosfera, pero un aspecto importante que tuvo lugar y que los más jóvenes de aquí posiblemente ni siquiera han escuchado hablar del Skylab, que fue la primera estación espacial de Estados Unidos. Esta estación espacial orbitó la Tierra entre 1973 y 1979, o sea que yo era un chamaco, pero entre su instrumentación, muy interesante, traía espectrógrafos ultravioleta que estudiaron las estrellas de más alta temperatura, que están como clasificadas como estrellas, por ejemplo, O y B, por una clasificación que usamos en astronomía, un tipo de estrellas que se llaman Wolf-Rayet, y también muchas estrellas que se conocen como enanas blancas, y aquí están sus siglas en inglés, White Dwarfs. Y aquí, pues, etcétera, porque hicieron muchas observaciones en ese sentido. Y aún a la fecha, de hecho, estuve así para actualizarme viendo la base de datos de la NASA, y esencialmente con datos colectados del Skylab se publicaron algo así como 1,400 artículos, y muchos de ellos fueron asociados a la astronomía. Noten ustedes que aquí hay una serie de paneles solares, si logran ver mi cursor, pero solo hay de un lado, y el problema es que del otro lado, durante el lanzamiento, la vibración fue tal que dañó y no se pudo desplegar en los paneles solares del otro lado, y hubo otros daños, pero igual estuvo funcionando pues 6 años y obtuvo desde el punto de vista astronómico información muy valiosa, importante, que aún en nuestros días se sigue utilizando. Bien, este es un listado incompleto de algunas de las misiones. Por supuesto no voy a ir a través de todas ellas, pero hubo muchos satélites en prácticamente todas las décadas a partir de 1960. Como decía, antes de eso hubo globos aerostáticos y otros cohetes, pero estos fueron exclusivamente satélites, y por eso es que puse esta lista, aunque sea incompleta, pero solo de satélites, dado que estamos hablando de satélites en esta Semana Mundial del Espacio. Entonces, pues ha habido muchos, algunos de ustedes quizá hayan escuchado hablar del International Ultraviolet Explorer, del cual voy a hablar un poquillo porque yo lo utilicé justamente pues, desde los inicios de mi carrera académica, y en particular una cosa muy interesante que no se conoce mucho es de los Viajeros 1 y 2, que siguen operativos desde 1978,
y que se conoce poco de sus capacidades ultravioleta, pero traían ahí un pequeño instrumento que pues a mí me sirvió para hacer mi tesis de maestría y eventualmente me va a servir para continuar mi carrera académica. Ahorita les platico, ¿no? Algo que no voy a mencionar con detalles es que, por ejemplo, el telescopio espacial Hubble tiene o ha tenido 3 espectrómetros ultravioleta que se llaman el Goddard High Resolution Spectrograph, el Space Imaging Spectrograph y el Cosmic Origin Spectrograph, que siguen, estos dos siguen operativos. Ha sido, como ustedes saben, el telescopio espacial, pues ya cumplió 30 años este año, y junto con los Voyager, pues son de las misiones espaciales más exitosas que se han construido. Y en fin, ha habido, aquí pongo en cada una de las décadas, el Extreme Ultraviolet Explorer, el Far Ultraviolet Explorer, el Ultraviolet Imaging Telescope, el UV-STAR, que les mencioné hace un momento, que es para la cual yo colaboré desde el punto de vista astronómico, pero asociado para, por ejemplo, poder... en esta misión espacial se requería de reconocer el campo ultravioleta y yo lo que hice fue simular estrellas en el ultravioleta, que no fue una tarea fácil, pero al final me sirvió para muchas cosas, aunque hasta donde entiendo todo lo que hice no fue utilizado en la misión. Se concentró en reconocer campo a través de imágenes ópticas. Pero bueno, no importa, fue muy útil para mi posterior evolución, digamos, ¿no? Luego, en la década de los 2000, tenemos al Galaxy Evolution Explorer. Voy a mencionar un poquillo el Tel Aviv Ultraviolet Explorer de Israel. Lo pongo en rojo porque lamentablemente hace algunos años el gobierno de Israel decidió cancelar esta misión. Y está de nuevo un Ultraviolet Imaging Telescope de la India que sí funcionó. Noten aquí que hay un brinco enorme. A partir del 2025 esperemos que el World Space Observatory esté funcionando y que es un llamado a los más jóvenes, porque a mí me parece que es un fantástico concepto, un telescopiote que se llama LUVOIR y es también un consorcio de muchas instituciones y agencias, de acuerdo con datos que tengo del 2020, pero está programado. Bueno, aquí debería poner que ya hacia el final de la década de los 30 de este siglo es cuando, si reciben apoyo, pues va a volar. Pero es un instrumento fantástico. Notar que aquí no pongo, por ejemplo, el James Webb Space Telescope, que es el sucesor del telescopio espacial Hubble, porque ese va a estar concentrado en el segmento infrarrojo del espectro y no va a tener capacidades ultravioleta. Y tampoco voy a mencionar más del telescopio espacial debido a que pues, es un telescopio también multilongitud de onda y no exclusivamente dedicado al ultravioleta, como lo son la mayoría de estos que acabo de mencionar aquí. Entonces, empiezo dando un poquillo de información sobre los Voyager. Los Voyager tenían un montón de instrumentación para hacer análisis in situ del medio interplanetario. Y a mí en particular me interesó y me concentré y me fue sugerido en su momento que si ven mi cursor, ahí donde está mi cursor hay un pequeño dispositivo que se conocía como el Ultraviolet Spectrometer, que es el que yo utilicé. Y de hecho, estas sondas tenían 3 misiones, bueno, tienen todavía porque siguen aún vivas. La primaria, que era una misión planetaria, o sea, justamente las hermosas imágenes que hemos visto de estas misiones están asociadas con imágenes de los planetas. Se hicieron descubrimientos impresionantes. Hay otra misión que se llama la misión interestelar, que es en la que está actualmente. Creo que está algo así como a 22.500 millones de kilómetros, la Voyager 1, que es el artefacto hecho por el humano más alejado de la Tierra, y está ya en la misión interestelar porque salió de
de la zona en la cual se sienten todavía los efectos del sol. Y ahora está haciendo un estudio, es impresionante, es como de ciencia ficción, está haciendo un estudio del medio interestelar in situ, ¿no? Es más que nada instrumentación infrarroja y algunos otros, pero no la ultravioleta. Entonces el espectrómetro ultravioleta que yo utilizaba ya no funciona. Pero yo lo utilicé en algo que yo denomino, y en algunos artículos así aparece, como la misión interplanetaria. Es decir, esta misión, o sea, cuando digamos las ondas estaban de ociosas entre un planeta y otro, lo que hicieron fue estudiar objetos celestes de todo tipo, estrellas de alta temperatura, estrellas con prominentes expulsiones de material y emisión ultravioleta, en fin, y remanentes de explosiones de supernova, etcétera, ¿no? Y es ahí, esto lo pongo aquí en rojo porque son los datos que yo utilicé. Ajá. Y bueno, debo decir que justamente en mayo de este año yo tenía programado regresar al Laboratorio Lunar y Planetario de la Universidad de Arizona, donde había contactado a algunos de los colegas, algunos de ellos ya retirados, porque ya transcurrieron muchos años, pero ya nos habíamos puesto de acuerdo para utilizar la montaña de datos que aún permanecen sin analizar desde el punto de vista ultravioleta. Y yo esencialmente quería analizar estrellas de baja temperatura, pero con campos magnéticos prominentes que hay en estrellas cercanas, y ver cuáles de esas estrellas tienen asociado ya un exoplaneta. Se conocen ya más de 4.350 exoplanetas, es decir, planetas fuera del sistema solar, principalmente asociados a estrellas cercanas, y yo quería estudiar la emisión ultravioleta, que tiene que ver, por ejemplo, con la síntesis o la disociación de moléculas, que son, entre esas moléculas están lo que se denominan biomarcadores, y quería hacer un estudio detallado, sobre todo considerando que esta misión preserva en su base de datos un montón de información que todavía no ha sido analizada. Pero bueno, como diría Terminator, I will be back, y entonces cuando termine la pandemia y ya tengo oportunidad de viajar, pues contactaré a mis colegas de Arizona a ver si nos podemos volver a juntar y recordar los viejos tiempos para analizar esa información importantísima desde el punto de vista ultravioleta. Al igual que los Voyager, está el International Ultraviolet Explorer, ya puse ahí, son en la anterior. Este empezó en la década de los 70, fue una misión también, una de las más exitosas. Estaba programada para volar 5 años, estar en órbita 5 años, y duró 18, y aún cuando todavía servía, pues la NASA quería concentrar sus recursos para las nuevas misiones que ya se estaban aproximando. Logró obtener decenas de espectros en alta y baja resolución, no tenía capacidades de imágenes, pero logró obtener espectros de decenas de miles de objetos celestes de prácticamente lo que a ustedes se les ocurra desde el punto de vista astronómico, desde la Luna hasta las galaxias más distantes y todo lo que esté en medio, ¿no? Era un telescopio pequeñín, tenía como 40 centímetros de diámetro en su óptica principal, pero fue muy exitoso. Y de hecho, bueno, aquí en la siguiente lámina tengo un montón de detalles, pero no voy a ir a todos esos detalles, sino más bien decirles que si alguien está interesado, hay una página que se llama The International Ultraviolet Explorer Newly Extracted Spectra. Es una base de datos. Antes el INAO era un mirror de esta base de datos, pero ya no le di yo continuación. De cualquier forma, esta que está en España, que es la base de datos principal, aquí, a quien esté interesado de saber qué hizo este telescopio, es una base de datos muy sencilla, donde uno puede ir a explorar qué tipo de observaciones hicieron con este telescopio y obtener los espectros, estas distribuciones de energía, donde podemos distinguir, por ejemplo, composiciones químicas, expulsión de material, pero prácticamente para cualquier cosa, estrellas normales,
objetos del sistema solar, estrellas que podrían parecer exóticas, galaxias de cualquier tipo, espirales, elípticas, de lo que ustedes gusten, en fin. Y es muy amigable esta página web. Si alguien está interesado, no duden en contactarme, ya sea a través de Guillermo. Es una cuestión muy sencilla y además que les da los datos ya calibrados, justo como ustedes los requieren para hacer una investigación, por ejemplo. Y al igual que los Voyager, algo que hemos detectado en últimas fechas es que muchísimos de estos datos tienen excelente calidad y nadie los está utilizando. Así que pues estamos aprovechando esa coyuntura, ¿ok? Entonces aquí está, voló desde el 78 hasta 1996, o sea, 18 años operativo, y lo apagaron porque pues ya no quisieron, bueno, más bien quisieron concentrarse en otras misiones espaciales. Otro satélite también de dimensiones pequeñas es el GALEX, el Galaxy Evolution Explorer. Como aquí indico, tenía 50 centímetros de diámetro y 2 cámaras. Podía obtener espectros de muy baja resolución y también imágenes en 2 canales, el lejano ultravioleta y en algo que ellos le llaman el cercano ultravioleta, pero que corresponde a mi clasificación anterior como el ultravioleta intermedio o el mid ultraviolet. Y por su nombre, pues su objetivo era estudiar todo tipo de galaxias con una cobertura de 3/4 partes del cielo, ¿ok? Y aunque ese era su objetivo, pues ha tenido un enorme impacto en física estelar y les voy a comentar algo de lo que estamos haciendo. Sobre todo en particular, fuera de su misión primaria, hubo otra misión o una parte de la misión que se llamaba Gales Cause, que es cuando NASA decidió que ya se habían cumplido los aproximadamente 3 años de la misión primaria de escudriñar casi todo el cielo. Posteriormente, pues prácticamente puso a la venta tiempo de telescopio. Esencialmente, decían, fui contactado, sabiendo algunos colegas de allá de mi interés, me contactaron y me dijeron, oye, si tienes $100,000, te vamos a dar un mes de tiempo y lo apuntamos a donde tú nos digas. Y bueno, pues no fue el caso porque no hay $100,000. Normalmente no los traigo en la bolsa, ¿no? Bueno, ha tenido un impacto enorme en la comprensión de la evolución del universo en general. O sea, misión cumplida con este pequeño telescopio que escudriñó el cielo en 2 bandas. Ok, y de hecho aquí como una imagen es una imagen de Andrómeda obtenida por este telescopio, donde distinguimos el ultravioleta espacial y esencialmente nos está dando un indicativo de dónde están las estrellas de muy alta temperatura. ¿Y por qué de alta temperatura? Bueno, pues en eso voy en un momento. Y aquí está por qué el ultravioleta. Hay muchas formas de describir por qué necesitamos el ultravioleta. Aquí describo algunas de ellas. Solo voy a describir la primera, que tiene que ver con la ley de Wien, donde dice esta ley que el máximo de la emisión de un objeto, del que sea, en realidad, en tierra o un objeto celeste, depende de su temperatura. De tal forma que las distribuciones de energía de las estrellas calientes tienen su máximo en el ultravioleta espacial. Y por estrellas calientes me refiero a aquellas que tienen más de 10,000 grados en su superficie, no en el centro, sino en la superficie, que más o menos están asociadas a estrellas que tienen 3 veces la masa de nuestro Sol. Posteriormente aquí hay otros ítems que no voy a abordar, sino aquí el más importante es el último que, como ven ustedes, tiene etcétera, etcétera y muchos etcéteras. Y yo voy a abordar un poquito de esos etcéteras para que poder mostrar algo de lo que estamos haciendo y de la importancia de hacer estas análisis ultravioleta. Entonces, regresando a la ley de Wien, permítanme mostrarles esta imagen donde se está graficando. Aquí dice brillo relativo, es en realidad es el flujo de energía de un cuerpo, que puede ser celeste o no.
y la longitud de onda o el color en el cual tenemos información de esta energía. Y como ven, aquí hay 3 curvas que se conocen de hecho como curvas de Planck o planckianas. Lo que quisiera aquí llamar su atención es que el máximo de energía, como ven ustedes, si tenemos un objeto de 4500 grados Kelvin, su máximo va a estar en la zona roja del espectro visible. Si es algo como 6000 grados, más o menos como nuestro Sol, ese máximo va a estar cerca del amarillo o el verde. Y si tenemos algo de mayor temperatura, ese máximo, como ven ustedes, se va hacia colores más hacia el azul, ¿no? Y de hecho, si aumentáramos la temperatura hasta, por ejemplo, las estrellas más calientes que existen, un tipo particular de estrellas que ya mencioné, enanas blancas, pues pueden tener hasta 200,000 grados en su fotosfera, en su atmósfera, y esos máximos van a estar desplazados hacia longitudes de onda más hacia el azul, que ya se pierden del espectro visible, pero que por eso se convierten en objetivos y han sido objetivos desde el Skylab y desde las principales misiones que hubo entre las bombas B2 y el Skylab, por ejemplo, que transcurrieron algo así como 30 años. Bueno, en el interín se hicieron observaciones con cohetes y sondas sobre las estrellas más calientes, sabiendo que su emisión de energía estaba centrada justamente por ahí en esta zona del ultravioleta espacial. Ok, aquí les voy a presentar, me voy más o menos rápido, algunas imágenes de estrellas que emiten copiosamente en el ultravioleta espacial. Aunque esta es una imagen óptica, quería mostrarles porque además este es un cúmulo de estrellas, un cúmulo abierto de algunas centenares de estrellas, y sus componentes más prominentes, más brillantes, son estrellas de alta temperatura, que son como las que estudiamos con estos satélites ultravioleta. Otras imágenes interesantes también para que vean la diferencia en morfología. Este es, por ejemplo, una galaxia espiral que se conoce como M81. Esta es una imagen en el rojo que se ve muy difuminada, y vean ustedes en el ultravioleta intermedio desde el espacio, la imagen de esto se ve pues muy estructurada, principalmente asociada a las zonas donde hay formación de nuevas estrellas, y decimos que son nuevas porque las estrellas calientes deben de ser por fuerza muy nuevas, aunque son de muy alta temperatura y mucho más masivas que nuestro Sol, consumen su combustible nuclear muchísimo más rápido. Y entonces, si vemos una estrella de alta temperatura, normal, digamos, quiere decir que ahí hay formación de estrellas. Y esto es prácticamente lo que nos permite trazar el flujo ultravioleta. Aquí hay otras imágenes interesantes. Son 3 galaxias espirales y vean ustedes la diferencia de morfología. Por ejemplo, en particular esta NGC 1317, que en el visible se ve una galaxia espiral con una barra aquí y se ve pues prácticamente un continuo de luz, pero si sacamos en luz ultravioleta, lo único que vemos es un anillo que prácticamente no vemos aquí, pero es un anillo de emisión ultravioleta, señal de que hay un anillo donde se están formando nuevas generaciones de estrellas en esa zona, y considerando pues que están a la misma escala estas imágenes. En resumen, lo que quiero decir con todas estas imágenes es que estudiar el ultravioleta con el satélite que sea nos va a permitir tener más información sobre la física involucrada, la formación de estrellas, la evolución estelar, no solo en nuestra galaxia, que es nuestra casa, ese gran conglomerado de unas 200,000 millones de estrellas, sino en otras casas como estas galaxias que acabo de mostrar, ¿no? Hay otros, estas sí son de nuestra casa. Este es un cúmulo globular compuesto más o menos como 1 millón de estrellas. Esta es una imagen en el visible y vean ustedes que hay imágenes también en el ultravioleta espacial. De hecho, aquí se ve una estrella brillante que no tiene correspondencia acá. Entonces, en este momento no recuerdo a qué se debe esa estrella. Es posible que sea una estrella de campo, pero un ejemplo similar es esta de aquí, por ejemplo, que sí me causó problemas en algún momento, y es este cúmulo globular con 500,000 de estrellas. Así se llama este cúmulo. Es un sistema
de cientos de miles de estrellas. Normalmente estos sistemas estelares son muy viejos, casi nacieron con nuestra galaxia hace poco más de 12,000 millones de años. Tiene una composición química que, comparada con la del Sol, es muy raquítica en elementos como el fierro y el magnesio y lo que en astronomía denominamos elementos pesados. Ajá. Y aquí, pues esta sí me dio problemas porque esta dominó la luz ultravioleta del cúmulo globular. Cuando publiqué esto, algunos colegas me hicieron saber que algo estaba mal, y efectivamente era que esta estrella, que no se ve aquí en la imagen óptica, esta estrella dominó la luz ultravioleta y es una estrella que apareció ahí. Bueno, no apareció, digo, está ahí en la visual, ¿no? Pero las otras estrellas pequeñitas... Doctor, una disculpa, le quedan 10 minutos para empezar con las preguntas. Una disculpa, le quedan 10 minutos para empezar con la sección de preguntas. Sí, muchas gracias. Me voy a ir algo rápido. Sí, bueno, aquí tenemos algunas de las cosas que nuestro grupo, el Grupo de Atmósferas de Poblaciones Estelares en el INAO, estamos haciendo. Tiene que ver con la determinación de edades estelares, los excesos ultravioleta en estrellas tipo solar, con análisis de estrellas variables y espectroscopía de transmisión. Voy a ir muy rápidamente sobre estos campos. Primero, déjenme decirles que tiene que ver con otra misión espacial que a lo mejor han escuchado, la misión Kepler, y su continuación como K2 hasta el 2018. Su misión era, a través de tránsitos planetarios, es decir, aquí, como ven ustedes, si alcanzan a distinguir, hay un planeta que pasa enfrente del disco estelar, y esto provoca una disminución en la luz de la estrella que puede ser colectada desde Tierra, pero también desde el espacio. Esta misión era en el visible, pero lo quiero mencionar porque esta misión, de hecho, es la que más descubrimientos de exoplaneta está proveyendo en la actualidad, aunque ahora ya con otra misión de la cual no voy a hablar, porque no es ultravioleta. Pero esta misión en particular nos ha permitido ingresar a un contexto muy interesante. Les decía yo que Galex, cuando terminó su misión primaria, continuó haciendo observaciones bajo el esquema de que si me das dinero para mantener la misión, yo apunto el telescopio donde tú quieras. Aquí no tuve yo el dinero, pero coyunturalmente conocimos a un colega que se llama James Lloyd, y que a él sí le dieron $100,000, y entonces decidió que quería apuntar al campo de la misión Kepler. Vean ustedes esta forma de aquí, que tiene que ver con las cámaras CCDs con un total de 94 megapíxeles, y la forma de esto, o del arreglo de CCDs, es esto de aquí. Entonces, un joven colega, estudiante de doctorado del INAOE, se puso a analizar los datos, porque James Lloyd nos dijo que él no tenía tiempo para analizar los datos que había colectado en el campo de Kepler. Y dije, ya no busques más ayudantes, aquí nosotros nos encargamos de la maniobra. Y al final lo que encontramos fueron 660,000, casi 661,000 fuentes puntuales ultravioleta. De hecho, aquí están ese más de 500,000 de fuentes indicadas con puntito azul, y son tantas que pues se ve como si hubiéramos coloreado de azul, ¿no? Aquí lo interesante que estamos haciendo es, a partir de estas imágenes, porque tenemos varias visitas, estamos haciendo el análisis de los excesos ultravioleta que tendrán que ver con el ambiente ultravioleta en el cual viven los exoplanetas que está descubriendo Kepler, y que tendrán que ver eventualmente con si la vida o no puede surgir en esos ambientes, a veces inhóspitos. Pero además también otra cosa que estamos haciendo tiene que ver con la variabilidad de esas fuentes, ¿ok? Porque hizo varias visitas, como 20 visitas, y aquí de hecho hay un ejemplo, no voy a dar más. Hay un ejemplo, aquí está, esto que ven aquí como rayitas son lo que denominamos curva de luz, es luminosidad versus tiempo en días, aquí está dado en días, y los puntos más grandotes son los de Galex, ¿ok? La misión Kepler dio esta curva, de hecho aquí está, aquí es un proceso,
un proceso que tiene que ver con análisis de Fourier, y los datos de de Kepler nos dicen que tiene como entre 2 y 3 días de periodo de variabilidad en estas rayitas. Si ponemos ese periodo de variabilidad en los datos ultravioleta, pues tenemos también la curva, y ahora sí ya puesta en fase, como decimos, la curva ultravioleta, y la curva, esta negra, es la curva visible, ¿ok? De estos, debo decir, por el poco tiempo que me queda, pues hemos realmente investigado y vamos a poder estudiar binarias eclipsantes, variables cataclísmicas, que se oye así como de ciencia ficción, pero estas variables cataclísmicas son estrellas que están compartiendo masa. De hecho, una estrella pequeña que le está robando material a otra estrella grandota, ¿no? O las estrellas ráfaga o fulgurantes, como esta que muestro aquí, que tienen estas fulguraciones tipo el Sol, pero que en realidad son mucho más extremas. Y de hecho, su brillo, imaginen ustedes que el brillo del Sol aumentara entre 6 y 10 veces como un exabrupto que dura pocos minutos, pues eso causaría gravísimos problemas, ¿no? En nuestra superficie terrestre. Pero hay estrellas que tienen ese tipo de variaciones y las vamos a poder estudiar, sobre todo en la radiación de alta energía. Bien. También ya casi concluyo. Les decía yo, el Observatorio Espacial, que es la siguiente generación de grandes telescopios. ...2026 al 2031. Está programada para volar. Tiene 1.7 metros de diámetro y será pues prácticamente el sucesor del telescopio espacial Hubble, pero exclusivamente utilizado para el ultravioleta. Y una de las cosas interesantes que quisiéramos investigar es, por ejemplo, las atmósferas de los exoplanetas, en el sentido que quisiéramos estudiar si hay biomarcadores, por ejemplo, si podemos detectar moléculas de agua en esas atmósferas, pero en particular para el ultravioleta, algo que nos interesa son oxígeno atómico, que no es, la Tierra está producido por seres vivos, o bien, por ejemplo, la molécula de ozono, que ya pues viene un extrañamiento por esta misión va a ser 15 metros de diámetro, 60 veces más capacidad colectora que el telescopio espacial. Si todo marcha bien, esta misión permitirá estudiar con más detalle esos exoplanetas y cocimiento, y se espera ubicarla en el punto lagrangiano L2. Es decir, a más o menos, bueno, es una zona en la cual la gravedad de la Tierra y del Sol son equiparables en función de la velocidad del objeto, por lo tanto no tiene que gastar demasiada energía para estarse manteniendo en órbita, y eso está como a 1,5 millones de kilómetros de la superficie terrestre. Y bueno, yo creo que le voy a parar aquí. Esto es más bien un poco de motivación para las nuevas generaciones, porque dentro de 15 o 18 o 20 años tendremos este tipo de telescopios, además de los. Y si hay preguntas, con todo gusto. Hay una pregunta de Raúl Santos. ¿Cuál es el material idóneo para un espejo UV? Iba a construir, bueno, de lo que se construyó el telescopio que fue enviado al transbordador y creo que es el caso para los otros, es carburo de silicio, porque refleja la luz ultravioleta de manera más eficiente y además
además tiene un coeficiente de expansión térmica, muy pequeño, de tal forma que puede sufrir. Entonces era carburo de silicio, silicon carbide en inglés. Ok, doctor, gracias. Preguntan también que si podría volver a explicar el concepto de transparencia atmosférica, que no quedó muy claro. Jóvenes, no sé si me escuchen. Sí. Sí, miren, estoy teniendo serios problemas de red y de hecho me sacó hace un momento, así que les pido mil disculpas por si no puedo responder a sus preguntas. Algo que puedo hacer es si de alguna forma los coordinadores de este evento me pasan las preguntas y yo con mucho gusto las puedo responder de manera escrita y se pueden publicar en alguna parte, ¿no? Sobre todo si quedan grabados como videos en Facebook. Ok. Por ahí vi una pregunta que me voy a permitir. En el chat sí gusta. Alguien pregunta que... Sí, alguien pregunta que por qué hay datos sin analizar de los Voyager. Bueno, no solo de los Voyager, sino también del International Ultraviolet Explorer. La gente, o muchos de los investigadores, la mayoría de ellos, se van hacia los hallazgos que podrán obtener con nuevas misiones y eventualmente pues se olvidan de las misiones que ya concluyeron. Como es el caso de los Voyager, que no han concluido, pero que el espectrómetro ultravioleta sí dejó de funcionar ya hace algún tiempo. Y entonces se concentran en lo más novedoso y dejan ahí eso, y yo lo que digo es que pues para mí está muy bien porque así los puedo utilizar yo, ¿no? Y luego por ahí había otra pregunta, pero ya no la alcancé a ver, si la alcanzo a responder. O si alguien me quiere decir cuál es la otra pregunta que había por ahí. Preguntan que si puede volver a explicar el concepto de transparencia atmosférica. Sí, mira, la radiación que llega de fuera de la atmósfera de la Tierra tiene que pasar justamente por la atmósfera, que funciona como filtro. Entonces, si ese filtro no filtra nada, digámoslo así, entonces la transparencia es enorme. O sea, que pasa toda la radiación. Pero en el caso de la radiación ultravioleta, como decía, esta es absorbida por zonas cercanas a la estratosfera, como a 100 kilómetros de altitud, y en particular debido a la presencia de ozono. Y por eso es que si queremos ver la luz que absorbe el ozono, tendremos que ir más allá de la capa del ozono. Y la transparencia en tierra tiene que ver justamente con lo que llega o deja de llegar a nivel del suelo, digamos, a nivel de nuestros telescopios terrestres. No sé si fui claro, espero que sí. Si no hay más preguntas, les agradezco mucho la atención. Sigan en línea porque viene una excelente charla de la doctora Antígona Segura, que va a hablar bueno, ya les dirá ella de qué va a hablar. Así que les agradezco mucho su atención y nuevamente gracias a los organizadores de este magnífico evento.